Capítulo 9. Un guerrero encontrado en el camino. Parte 1. El castillo desafiaba los cielos. Aunque la forma en que había sido construido, haciendo un hueco en una montaña escarpada y vertiendo incontables toneladas de hormigón líquido, era sorprendente, la razón por la que los aterrorizados científicos tenían los ojos tan abiertos como podían era que un enorme reactor nuclear situado docenas de pisos por debajo del castillo seguía funcionando. Plantas por debajo del castillo seguía funcionando. Sí, pero ¿a dónde va a parar toda esa energía?, preguntó un miembro del equipo de reconocimiento mientras agarraba con fuerza una flor de ajo. Ni un ápice de la energía se dedicaba a iluminar el castillo o incluso a abrir y cerrar las puertas de esta enorme estructura que había sido tallada en una montaña entera. Probablemente les llevaría más de una década aprender todos los detalles de este palacio. ¿Cuándo abandonó la nobleza este castillo?, preguntó otro científico. Hace 2000 años. ¿Y quiere decir que el reactor nuclear ha estado funcionando sin parar desde entonces? Según los registros que guardan sus dispositivos de monitorización, sí. En ese caso, deberías poder comprobar a qué se supone que alimenta esa línea eléctrica. ¿Punto? No, esa es la única información que se ha perdido. ¿Y crees que puede haber sido intencionado? Las probabilidades son bastante buenas. ¿Cuánto jugo genera el reactor nuclear? 50 millones de megavatios por hora. Los científicos se callaron, estaban entumecidos al pensar en la enorme energía que había estado vertiéndose en esta cosa desconocida durante los últimos 2000 años, o quizás incluso más. El terror se cernió entonces sobre el grupo como una aurora. ¿Qué era aquella cosa? Porque había sido necesario ocultar su existencia mientras enormes cantidades de energía se vertían en ella durante 2 milenios. 2 días más tarde obtuvieron una respuesta, cuando el lingüista que había estado encerrado en la biblioteca situada en el anexo del castillo descifrando locamente antiguos documentos de la nobleza apareció ante un científico que había salido a la plataforma de observación del castillo para disfrutar de la fresca brisa veraniega. Acercándose al borde de la plataforma de observación, el lingüista se asomó payaso. Allí no había nada, las murallas del castillo, un precipicio premonitorio, escarpado y liso, caían en línea recta a lo largo de más de 3000 pies, la silueta de una lejana cadena montañosa cubierta por la niebla y el crepúsculo llamó la atención del lingüista, que por fin recuperó la calma. Eligieron un lugar infernal para hacer una cosa infernal, ¿verdad?, dijo el científico. Esto no es simplemente una fortaleza en la montaña, es una fortaleza impenetrable. Precisamente, respondió tajante el joven lingüista, como tú dices, esto es algo excepcional, lleva aquí unos 7000 años, punto. Vaya, qué maravilla, comentó el científico con admiración, pero no fue capaz de disimular del todo que 7 milenios en sí no eran tan asombrosos. Durante los 5 milenios que transcurrieron desde su construcción hasta su abandono, el castillo estuvo en guerra continuamente, punto. ¿Qué dices? Supongo que ya habrás visto cómo está equipado el castillo. Todo el lugar está erizado de armamento como un auténtico puercoespín. Aquel comentario dejó helado al científico. Si el gobierno de la capital llegaba a ver las innumerables armas legendarias que se encontraban aquí, habrían cerrado el castillo a cal y canto. Ni qué decir tiene que había armamento básico, como misiles de neutrones, cañones atómicos y láseres, pero a juzgar por las estructuras restantes, el lugar había sido equipado casi con toda seguridad con cañones de vórtice dimensional, disruptors meteorológicos, líneas de energía y otras armas de destrucción masiva. Era un nivel de fortificación inconcebible en un castillo ordinario de la nobleza. Según el folclore local y lo que he logrado descifrar de los escasos registros conservados en los archivos del castillo, este fue el centro de un antiguo campo de batalla de 25.000 kilómetros de diámetro, un lugar conocido como la zona del Armagedón, y el conflicto era extremadamente personal, punto. Personal, dijo el científico, poniendo involuntariamente cara de payaso. Como si de una orden se tratara, la niebla se rompió como una cortina que se abría sobre la tierra arrasada. Una extensión de tierra marrón rojiza sin una sola mancha verde. La desoladora escena probablemente bastaría para perturbar el alma de cualquiera, aunque solo sospechaba que era el resultado de una guerra nuclear que había bañado la zona con copiosas cantidades de material radiactivo. Lo que había señalado el lingüista era sin duda la brutal verdad. Hubo otra familia que fue, por así decirlo, enemiga acérrima del señor de esta fortaleza durante varios milenios. En la actualidad, no conocemos ni sus nombres ni sus blasones, pero no hay duda de que existieron. Sin recibir ayuda del resto de la nobleza, estas dos familias lucharon durante 5000 años, y un día, de repente, desaparecieron. Muchos nobles han sido aniquilados sin dejar rastro, pero este castillo permanece, e incluso ahora su reactor está alimentando de energía algo. ¿Y qué es ese algo? No lo sé, desde luego no son las armas que hemos descubierto, punto. Me pregunto qué fue de la otra familia, dado que este castillo permanece, su amo debe haber ganado el conflicto, ¿no? No podemos ni empezar a adivinarlo. Mientras el lingüista encendía un cigarrillo,
El científico lo miraba con envidia. En la capital se distribuían muy mal. Quiere uno. Aunque no quería aumentar el sentimiento de superioridad del otro hombre, el científico le dio las gracias de todos modos y le cogió un cigarrillo amarillo, pidiéndole fuego al mismo tiempo, llenó sus pulmones de humo y experimentó un momento de felicidad suprema. La disminución de su tensión le hizo pensar en algo extraordinario. ¿Crees que al final se resolvió?, dijo el científico, pero al hacerlo sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Una de las posibles respuestas era lo último que quería oír. El otro hombre ni siquiera podía tenerlo en cuenta. Yo tampoco lo sé. Si llegó a una conclusión, entonces el hecho de que este castillo sobreviviera sugeriría que sus enemigos perdieron, pero como ni los registros ni ningún otro documento lo mencionan, no puedo asegurarlo. En otras palabras, sí. Hay una gran posibilidad de que el conflicto nunca se resolviera en última instancia. El científico se mordió la lengua. Un pensamiento concreto surgió en su cerebro con una claridad aterradora. Se apoyaba en el reactor nuclear de los nobles, que incluso ahora continuaba su incansable actividad en las profundidades de la Tierra, y en el vasto páramo que rodeaba la fortaleza de la montaña. Mirando la cara del lingüista y encontrando en ella un atisbo de expectación, decidió no complacer más al otro hombre. En lo que respecta a la nobleza y su civilización, existía una regla no escrita pero férrea: cuanto menos sepas, mejor. El lingüista también lo sabía. La mayor diferencia entre el científico y él era la juventud de este último, aunque aún era libre de elegir si discutir o no sus pensamientos. Su exceso de confianza juvenil era tan fuerte que amenazaba con hacerle estallar. Lo que probablemente ocurrió, empezó a decir con la mayor prudencia posible. Armado de valor, el científico dio una larga calada a su cigarrillo. Justo entonces, una extraña sensación recorrió sus pies. La mirada del joven lingüista se dirigió al científico, pero el científico tenía los ojos cerrados. De repente, el lingüista se dio cuenta de que estaba anocheciendo. La plataforma de observación daba al oeste. Los contornos teñidos de bermellón de una montaña lejana golpearon su corazón con una oleada de sorpresa. Tuvo la sensación de que toda la página de la historia escrita en este castillo estaba teñida del mismo tono, cuando los labios resecos del científico exhalaron una prolongada nube de humo púrpura, un estruendo ya inconfundible en la tierra, y los sonidos de la destrucción se elevaron desde debajo de ellos, y entonces, se oyó una carcajada rugiente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.